Estamos en primer curso que no hemos querido dejar de dar para que la escuelita Carlos Omerotzin continúe sus labores. Pero es de esperar que el próximo año, en fin, optimistamente, ya podamos empezar a crecer. Porque hasta ahora ustedes saben, y yo lo he repetido, pero lo voy a decir una vez más, pues no se le ha dado importancia en el actual Comité Ejecutivo Nacional y su presidencia a estas cosas. Y justamente hay que darle importancia a la formación. El presidente ha hablado de una economía moral, un librito que habrá que comentarlo. Ahora, no es estrictamente técnico el libro, sino más bien autobiográfico. Pero hay un gran economista que se llama Julio Volpinic, que ha escrito durante años en La Jornada sobre la economía moral, lo cual va a justificar que el próximo semestre, desde enero, no demos solo una clase en los viernes de 6 a 8, sino demos también uno los miércoles de 6 a 8, y sería muy bueno ponerle a esa cátedra el nombre de economía moral, y que el profesor que tenemos que invitar fuera Julio, porque es un gran economista, y así vamos a ir teniendo otros cursos de estrategia política, de organización administrativa, y empezar a hacer una escuela en serio con más clases para dar diplomas. Claro que cada uno podrá tomar uno de esos cursos y sacar un diploma en economía moral o en estrategia política o en distintos puntos, y esos diplomas deberían servir, por ejemplo, para alguien que quiera ser candidato de algo, que presente unos cuantos diplomas de cursos hechos, y también de alguien que quiera participar en un partido, que no es un club de fútbol, al cual se dice yo quiero participar, entonces ya yo entro. No. Un partido es algo serio, al cual hay que cumplir condiciones y hay que saber a qué se compromete, de tal manera que una escuela que tendría radiación por medios de internet en todo el país, serviría también para poder ser miembro nuevo de Morena. O es decir, hay algún candidato un poco demagogo, decían los griegos, el que manejaba el pueblo así para sus fines, y no para los fines del pueblo, sino para los fines propios, que dice, hay que abrir la puerta para que en Morena entren no 3 millones de miembros, sino 10 millones. ¿Y qué hacemos con 10 millones? Si el asunto no es ser miembro de Morena. Los miembros de Morena tienen que ser militantes, que estén trabajando, que estén pensando, que sepan, y entonces hay que ponerle condiciones. En los estatutos las condiciones son muy mínimas, y ya que se habla de cambiar el estatuto, habrá que en el estatuto poner condiciones mucho más serias para ser miembro del partido. El partido no es que el que va a votar por los candidatos del partido se hace miembro, no es eso. El partido tiene que ser una escuela donde se esté trabajando, haciendo un proyecto de país, estudiando temas, ayudando a los candidatos, o es decir,
tiene que ser una militancia activa, no de simpatía nomás. No es un partido. Entonces, estamos en... Algunos periodistas dicen, Morena está en crisis. No, está iniciándose y tiene lacras, o es decir, malos usos de otros partidos, y hay que irlos depurando. Esperemos que el Congreso Nacional Extraordinario en 10 días pues empiece a limpiar un poco también su comandancia y se pueda elegir nuevos miembros, aunque sea provisoriamente, para que den un distinto espíritu. Y en eso yo espero que también entonces el instituto que dirige el así llamado el Fisgón, pues ya cobre más fuerza, y también nuestra escuela más teórica dentro del instituto. El instituto hace grupos de reflexión en todo el país y tienen que ser miles, pero a su vez esos que hacen reflexión tienen que tomar clases y tienen que leer, y después ya tendrán que hacer trabajos escritos que serán evaluados para darles un diploma. Y eso sea la formación. Porque ustedes habrán visto que se está levantando el pueblo latinoamericano. Se levantó Ecuador y ya más o menos el Lenin Moreno logró aquietarlo. No se ha aquietado, volverá a hacerse presente. Chile sigue muy fuerte, quiere terminar con la constitución de Pinochet y pasar a una etapa democrática. ¿Y qué decir lo que está pasando en Bolivia? Debo decir que el martes pasado, hace 2 días, tuve el honor de estar con Evo Morales y con mi amigo Álvaro García Linera, y se habló mucho de lo que está pasando en Bolivia. Pero debo decir que tanto en Venezuela como en Ecuador y en Bolivia, y en general los partidos progresistas en América Latina, no tienen escuela de formación de cuadros. Y entonces tenemos ahora una responsabilidad en México. Por eso tenemos que hacer una escuela con clases por internet, que se escuche en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia. Porque en Bolivia mismo existe un partido, el MAS, que es un gran partido, sobre todo de indígenas. Y en Bolivia el 60% de la población son de pueblos originarios que están ahí en pie de lucha, y de lucha en serio, y seguirán. Y acuérdense que ellos empezaron su lucha en 1999, la guerra del agua, porque le querían privatizar el agua y todo, y recién en el 2005-2006 es que aparece Evo Morales, que sí que lucharon 5 o 6 años. Pues ahora empiezan una lucha de nuevo contra la dictadura. Esta sí que es una dictadura, y el golpe militar que han dado los militares, y no sé si han advertido, los que hicieron el golpe no están más, han desaparecido, están en Estados Unidos. ¿Por qué? Las malas lenguas dicen que se están garantizando si los millones de dólares que le han dado para traicionar al pueblo han llegado a los bancos y los pueden cobrar. Militares, o es decir, son corruptos. Y como eso no lo puede hacer en Venezuela, entonces no hay golpe de Estado. Pero bien que han tentado más de un militar en Venezuela, y alguno picó, diríamos así, la carnada, y fue expulsado inmediatamente del ejército.
Entonces, estos norteamericanos que hablan de democracia y de corrupción y de todo, son ellos los que corrompen. Porque dar millones de dólares a militares para que hagan un golpe es una corrupción mayor, con respecto a la cual, pues, un corrupto de Pemex es un enano. Porque el otro es un militar que levanta las armas contra el pueblo y mata por corrupción. Al menos los que robaron en Pemex no mataron gente, aunque los empobrecieron y algunos no pudieron pagar el médico o tenían una mala casa y que se enfermaron y también se murieron, pero no de manera directa. Y qué interesante, estos días en Bogotá ha habido una manifestación contra el gobierno, también neoliberal, con 1 millón de personas en el centro de Bogotá. Voy a decir que, mire, Venezuela está atacada y el pueblo resiste. Bogotá se está levantando el pueblo. Ecuador ya mostró que lo va a hacer prontamente. Chile no se ha flexionado. El pueblo de Ecuador está luchando. ¡Wow! ¿Qué pasa en América Latina? Lo que pasa en América Latina, que el pueblo está siendo informado de los efectos del neoliberalismo. Y ahora sabe que su pobreza no es porque somos tontos o porque somos, pues, no buenos trabajadores, sino porque nos roban. Y ahora, ¿qué quieren sacar de Bolivia? La más grande reserva del mundo de litio. Son miles de kilómetros cuadrados, como una gran laguna que tiene millones de toneladas de litio que se usa para hacer la acumulación de energía, o es decir, para hacer todos los autos eléctricos, las computadoras, nuestros celulares, tienen que acumular energía. Eso es el litio. Entonces, Estados Unidos ahora quiere el litio. Los bolivianos, conducidos por Evo Morales, no tenían claros técnicos que pudieran explotar el litio, pero lo han entregado a transnacionales que dejan la mayoría del negocio en Bolivia y son sudcoreanos, suecos, pequeños países que no son Estados Unidos o los grandes con sus transnacionales que puedan después realmente poner de rodillas a Bolivia. Pero entonces ahora quieren hacer el golpe y apropiarse del litio como quieren apropiarse del petróleo de Venezuela. Por eso tenemos que en la escuela tener un curso de economía. Yo hago la política, pero también he trabajado bastante en la economía. 16 tesis de economía política, donde se puede entender cómo funciona la economía y cómo nos sacan el valor, o es decir, la producción de nuestro pueblo se lo llevan en México, y cómo la penetración de las transnacionales destruye aún el capitalismo mexicano en favor de las transnacionales. Por ejemplo, había muchos supermercados de firmas mexicanas que ganaban su dinero, pero lo invertían en México. Vino Walmart, paga salario mínimo y las ganancias, que son muchísimas, se las lleva a Estados Unidos. Es lo que pasó con la conquista. El imperio azteca podía dominar otros pueblos, pero al fin los tributos de esos pueblos a los aztecas pues quedaban en el Anáhuac, quedaba aquí en México. Pero en cambio llegaron los españoles, pusieron a trabajar los indios gratuitamente en la
sistema de las minas, la mita, los indios morían en el fondo de las minas en Zacatecas o en Bolivia, en Potosí, y la plata y el oro, sobre todo la plata, se la llevaba a España. Pues lo sacaba de México, pero toda la plata que produjimos, que en Potosí se sacó más de, escuchen, 20.000 toneladas de plata, que era dinero, con lo cual España y Europa compraba en China y en otros mercados lo que le robaban nuestros indios. Pero nosotros no nos favorecíamos de esa plata que teníamos. Ahora también, Walmart saca grandes ventajas, se la lleva y nos empobrece. Nosotros ponemos maquiladoras. ¿Qué es una maquiladora? Un obrero que gana 5 veces menos que un norteamericano obrero. Entonces, pasan 5 kilómetros las fronteras, arman el auto con obreros mexicanos, le pagan 5 veces menos que el norteamericano y luego pasan 5 kilómetros al norte, allá en Ciudad Juárez o demás. ¿Y para qué ese viajecito por México? ¿Turismo? No. Pagan 5 veces menos el salario del obrero. Y eso es un robo al obrero porque tendrían que pagarle $1.500 y no 300. Esos 1.200 se los llevan a Estados Unidos y venden el auto como si hubiese sido producido en Estados Unidos, que sí que nos robaron $1.200 por obrero. Y trabajan con mujeres muchas veces que le pagan por mujeres el machismo menos y todavía después las matan, y por eso el problema de las muertes de las jóvenes, que los varones ni trabajan porque les conviene explotar a una mujer para pagarle menos, ¿no? Entonces, ven, esto es economía. Tenemos que tener conciencia de lo que perdemos si perdemos un gobierno que piensa en el pueblo y no en el capital. Y ahora, ¿quiénes son los que gobiernan en Bolivia? Vieran ustedes, García Linera es un gran intelectual, el vicepresidente de Bolivia. Estudió en México 4 años, pero matemáticas, no ciencias políticas ni economía. Y explicaba perfectamente que el grupo de base que en Bolivia ha hecho el golpe es gente rica y de clase media, conservadora. Yo en un programa con Carmen Aristegui mostré que son evangélicos, pero García Linera me dijo: no, Enrique, no es solamente evangélicos, son católicos de derecha. Y entonces estos son conservadores como el PAN, y por eso miren qué notable, la mayor oposición en este momento al gobierno mexicano ni siquiera es el PRI, es el PAN. ¿Por qué? Porque tiene ahora en sus manos los grupos de derecha de clase media y alta más fuertes y mejor organizados. Entonces, ese grupo así es el que, por desprecio al indígena, que ustedes han visto lo que han hecho, le están tirando balas y dicen: ¿cómo? ¡Ay, me olvidé! Yo tengo una bandera que es la huipala y la iba a traer, pero me la olvidé, la hubiera puesto acá. La tengo en mi escritorio y de hace 20 años que me lo dieron los bolivianos, la tengo en mi escritorio. El huipala es una bandera de cuadritos con distintos colores, pero alguien dijo muy bonito. No, pero no solo muy bonito, expresa toda la ideología del pueblo chino, japonés e indígena, porque es del Pacífico. Es un bandera, pero al mismo tiempo es una clasificación teórica, de tal manera que la huipala
como los chinos, ya lo he explicado alguna vez, pero voy a repetirlo. Hace 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y parece un tablero de ajedrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 64 cuadritos de distintos colores, porque es el arco iris. Entonces, estos del centro tienen un color, después viene otro color, y de aquí otro color. Pero cada cuadradito en el pensamiento chino tiene un significado. El primero de todos, que es es la perfección. Y eso se escribe con 3 líneas y 3 líneas. El último es el mal. Y se escribe igual que la perfección, 3 y 3, pero en el medio, destruido. Eso es el mal. Y los 64 lugares tienen cada uno un significado. Y ellos piensan a partir de esto. No sé si han visto, vayan a la computadora y vean la bandera de Sudcorea. La bandera de Sudcorea tiene justamente ese signo, que es la perfección, y luego un círculo con una S, porque hay un principio doble, padre, madre del universo. Los chinos, los japoneses, los de Alaska, los esquimales, los mayas, los aztecas. Los aztecas tenían el 2 como el origen. El 2 en agua, México, se dice Omé. Y Teotl, Omé Teotl, es el Dios divino. Y eso es el Quetzalcóatl, porque el Quetzal con sus plumas es como la divinidad, Dios. Y Coate es uno y otro, el 2. Quetzalcóatl es el símbolo de Ometeotl, que es la dualidad. Bien, desde China hasta Mongolia, Bering, Alaska, México y hasta los incas, todo el Pacífico adora el origen del universo como un 2. Padre, madre del universo. Miren qué cosa. Y la huipala en Bolivia es lo mismo que en China. Y eso entonces es una bandera, son colores, cada una tiene significado y para ellos es sagrada. Y ahora entonces los bárbaros, uno que se llama Camacho, y le llaman el macho, que es un evangélico, llegó a la casa presidencial y agarró la huipala y la quemaron, la bandera del pueblo aymara, y dijeron, vamos a sacar que nunca más la huipala esté en lugar público, y son el 60% del pueblo boliviano. Y vamos a poner ahí, ¡pum!, la Biblia. Pero la Biblia, esa, es una Biblia invertida. Es lo que yo explicaba a Carmen Aristegui en el programa, ¿sabéis? Yo soy de origen sureño y un nieto mío, que tiene 6 años, vio mi diálogo
con Carmen Aristegui en el sur de América Latina. Mire, ese diálogo se ha repartido en millares de lugares. Justamente, esa Biblia y un policía, ustedes vieron en la jornada, un policía que tenía una cruz, y ese hombre mata indígenas con una cruz, con un crucificado. Es muy conocido, ¿cierto? Pero ¿saben ustedes el significado? Nadie lo sabe. ¿Qué es la cruz en el Imperio Romano? Es la silla eléctrica. Es como hacer una silla eléctrica y poner aquí electricidad y me lo ponen ahí y lo matan. Es una silla eléctrica. Espartaco, que era un esclavo que se levantó contra el imperio, lo crucificaron. Italia es un zapato. Roma está por acá y Capua está por acá. Son 100 kilómetros. Esos 100 kilómetros los romanos crucificaron 3.000 esclavos porque se levantaron contra el imperio romano para pedir la libertad de los esclavos. Y entonces, ¿qué hacía el imperio romano cuando se levantaba alguien? Los pobres los mataba, pero crucificándolo. Un tal Jesús, pero no el que conoce la gente. Ay, Jesucito, ayúdame, porque tú eres tan bueno. No se dan cuenta a quién están mirando. Están mirando a un crucificado que se jugó por los pobres y que lo crucificó el imperio. Están viendo un Evo Morales, pero crucificado. ¡Bravo! Y el policía lo tiene contra los indios, que son los pobres, y la Biblia entonces está invertida. La Biblia es el grito a los pobres para que se liberen, y ahora con la Biblia los matan a los pobres. Eso es lo que hizo Hernán Cortés. Porque Hernán Cortés con una mano traía la Biblia y en la otra tenía la espada. Era una contradicción. Pues son los militares en Bolivia. ¿Qué tal? Y entonces por eso, vuelvo a repetir, por el bien de todos, primero los pobres. Eso sí, lo siento por algunos que no entienden la cuestión. Eso sí que es la Biblia puesta de pie. Porque entonces ya no es la cruz que te doy en la cabeza, sino la cruz en la que yo me arriesgo a que me crucifiquen en ella por luchar por los pobres. ¡Chic! Y eso es Morena. Y por eso que la cosa es complicada, porque hay algunos que siguen aún en Morena, enriqueciéndose y robando y luchando para sí contra otro, y claro, dan escándalo a la gente, que yo quiero ser reelegida como etcétera. Eso es Morena, eso no, eso es antimorena total. Es una falta de ética, no es una crisis de Morena, es que uno se pregunta cómo llegó a ese lugar. Yo estoy enojado y espero que en 10 días se termine esto. Vamos a ver, y si no se termina, le auguro malos tiempos, porque no se puede. Bueno, como ustedes ven, yo hablo con mi corazón, pero también con cabeza. Voy a decir, pongo entusiasmo en lo que creo que son las cosas. Esto es un comentario previo que ya casi me llevó la clase, pero bueno, es parte del curso, porque ya estamos terminando y vamos en la próxima a empezar realmente la segunda parte, que es la importante, porque he repetido muchas veces y repito hoy.
La política tiene 3 constelaciones, le llamo, por un autor, pero 3 momentos. Y esos 3 momentos ahora, en el primer curso lo terminamos. Y este primer semestre explicamos qué significa un orden político en general, todavía sin entrar a las contradicciones, a la dominación, a los problemas que presentan. Entonces yo dije, para estudiar un orden político había que pensar 3 temas. Primero, la praxis política, que es la acción política. Y esta es sumamente difícil. Miren ustedes, pónganse en la situación del presidente, que vio que un colega al cual él había dicho que lo iba a llamar, porque dijo, voy a llamar a Alberto Fernández, que acaba de ser elegido, y a Evo Morales, para que discutamos cómo superar el neoliberalismo. Lo dijo hace 2 meses y de pronto ¡pah!, le hicieron un golpe al que había pensado invitar. ¿De dónde le surge la claridad, la valentía y el jugar el riesgo de inmediatamente decir al secretario de Relaciones Exteriores, me lo trae a México en asilio? Hay que ser muy político, pero en la praxis, en la acción, es un acto sumamente riesgoso. Miren todo lo que los bots, este aparato, ¿no? Bots. Parece que esa palabra, B-O-T-S, son grupos de gente que pagan dinero a 20 personas, que mandan en las redes noticias como si fuera una persona, ¿cierto? Dice, pone una foto, Pedro Pérez, y dicen, ese corrupto que tendría que dar dinero para la educación, gasta el dinero de los mexicanos para traer a ese dictador de Bolivia a México. Digo, hay que ser muy fuerte para escribir un texto tan fuerte contra otra persona. Pero estos crean miles de mensajes por redes para contaminar las redes. Y parece que ya se están descubriendo dónde vienen y qué personas lo hacen. No hacer que sea hijo de algún importante personaje en México, ¿no? Entonces, por eso que es una obligación nuestra, ya que ellos tienen equipos que lo hacen sistemáticamente y también empleaditos que ganan su salario para hacerse en un día 400 mensajes. Bueno, tenemos nosotros que ser responsables de cada día enviarnos 10 mensajes. Y si hacemos nosotros, le vamos a ganar. Y tenemos que ganarle también en las redes sociales para estar presentes. Entonces, la praxis política supone una gran sabiduría práctica que yo, jugándome por primero los pobres. ¿Quiénes son los pobres en Bolivia? Está fácil, ¿no? Los pobres de Bolivia son los indígenas. Y realmente, pero cuidado, el 50% del boliviano eran pobres debajo de la línea de la pobreza de un economista hindú que se llama Sen Amartya Sen. Es un premio Nobel de Economía.
Y entonces dijo, mire, podemos medir los bienes que una persona usa para decir, sobre esto esta persona puede vivir. Y debajo de esto ya se hace muy difícil la vida. Y esa es la línea de la pobreza. Julio Volvinic, que habla de la economía moral, es un especialista en este tema, así que tenemos que hacer el curso de economía con él, porque el PIB significa el cuánto recibe cada persona medido en dólares por año. Un sueco gana $28.000, es lo más alto de la tierra, más que Estados Unidos y Alemania. Nosotros estamos mucho más bajos, estamos en 3.000, 4.000. En Bolivia estaban menos de 1.000 por persona y el 50% del pueblo. Bajaron la pobreza de 50 a 15%. ¿Cuánto tiene México debajo de la línea de pobreza? 55%. Somos de uno de los países que tienen más pobres, proporcionalmente. Pero ellos han bajado en 14 años, una barbaridad. Hoy yo leía que va a ser imposible, quizás en el sexenio, llegar al desarrollo de 4% anual. Este año quizás vamos a estar a 0. Vamos a mantener la línea. Bolivia ha estado los últimos años a 4.5, el país más que se ha desarrollado en toda América, incluyendo Estados Unidos, que aumenta 2,5, 3% en el mejor año, ellos 4,5. Un éxito extraordinario. ¿Cómo es posible que le hayan hecho un golpe? Han maquinado todo un golpe muy sutil. Está apareciendo ruido. Y está bien. Y entonces, la praxis política es algo muy complejo y la expuse muy rápida. Ya vamos a ver en el futuro otros momentos de la praxis. Porque uno es la praxis que permite a un sistema funcionar. Pero otro, y es el segundo momento que vamos a explicar el próximo semestre, es cuando un sistema empieza a andar mal, negativo, entonces el pueblo se levanta y niega el sistema. Ese es el momento crítico y vamos a usar todo el semestre próximo para explicar cómo se realizan los grandes procesos de transformación en la política. Vamos a dedicar 16 clases negativas, o es decir, explicando ahora sí por partes el hecho de Hidalgo, el hecho del presidente que ha luchado y formado un movimiento para al fin llegar al poder. Entonces, ese va a ser el segundo curso. Ya no va a ser una praxis de estabilidad de un sistema, va a ser una praxis contraria al sistema, donde los débiles, los pobres, se tendrán que levantar contra los fuertes, contra los que tienen las armas, la riqueza y todo, y a la larga lo vencen. Fue Hidalgo y fue el 1 de julio, en cierta manera, no demasiado profundo, pero ya es un cambio importante. El asunto va a ser profundizar ese. Entonces, ese va a ser el curso siguiente. Pero después de eso, es la construcción del nuevo sistema, 3. Y ese va a ser el próximo curso, de agosto a diciembre del año 20.
Y recién con eso vamos a tener una vista de la política. ¿Cómo se organiza un sistema político? ¿Cómo se lucha desde los pobres, las víctimas, contra la injusticia y la represión? Es el momento negativo, en el sentido que se niega al orden, y después cómo se construye creativamente un nuevo sistema. En cierta manera, la cuarta transformación es ya el tercer momento. Entonces, lo que yo he mostrado hasta ahora no es la cuarta transformación, es un movimiento estable. No he dedicado mucho tiempo, y nada hasta ahora, a la crítica al sistema. Pero la cuarta transformación es la creación de un nuevo sistema. Y eso es más difícil que negar críticamente y aún destruir un sistema injusto. Hidalgo es un ejemplo maravilloso. Es alguien que dio la vida por la patria. Y mire si fue peligroso que lo mataron. Cuidado, eso le pasó al fundador del cristianismo. A Hidalgo le cortaron la cabeza y lo expusieron. No hay muchos fundadores de países en el mundo que le haya pasado lo mismo. ¿Recuerdan a usted alguno? Juana de Arco, una muchacha francesa, luchó contra los ingleses y al fin la quemaron viva. Eso también era un modo medio violento de muerte. Quizás hasta peor que te corten la cabeza, porque la carta en la cabeza terminó, pero morir quemada es peor todavía. Pero por lo general no hay gente así. México tiene el honor, pero al mismo tiempo la realidad de que su liberador fue muerto y su cabeza expuesta para que tuvieran miedo de hacer lo mismo. Por eso les pusieron, si no la hubieran tirado a la basura o la hubieran metido en un cementerio o en el mar para que nadie lo venerara, como hacen con los grandes. Ese es el segundo momento. Pero la construcción de lo nuevo es lo actual. Y entonces, qué difícil es, porque el antiguo régimen continúa todavía y lucha contra el que sube, porque los intereses de aquellos que dominaban el sistema y se enriquecían y tenían el control, lo han perdido. Entonces, la tarea no es de un día, que la criminalidad sigue igual. Y bueno, ¿qué quiere? ¿Cómo voy a desarmar toda la criminalidad organizada en los últimos sexenios? Y más, ¿qué pasó después de Hidalgo? La primera transformación, Hidalgo, fantástico, lucharon contra los españoles, nos liberamos. Vino Santana, y Santana no supo conducir. Santana perdió mitad del territorio. No es un héroe que podamos pensar que era ni muy inteligente ni estratégicamente. Claro, tenía en el norte un grupo blanco, racista, con esclavos y haciendo la revolución industrial de Inglaterra. Y entonces, si yo hago un mapa, de paso tenemos que conocer la historia de Estados Unidos, porque tenemos que conocer la historia de nuestro enemigo. Lo siento, pero es nuestro enemigo, hasta que no seamos iguales. Por ejemplo, Sanders, uno de los candidatos demócratas, a un periodista le preguntó, y usted no se da cuenta, le dice a Sanders, que ha sido pues liberación en Bolivia. Y entonces Sanders le dice, que yo sepa, ha intervenido los militares.
y la intervención de los militares es un golpe de Estado. Eso lo dice un norteamericano. Difícil que llegue a ser presidente, pero es honesto. Trump dirá, no, es liberación de Bolivia. Hemos hecho un bien a Bolivia porque el que estaba era un dictador y ganó las elecciones, pero ganó por el 10% más y sin embargo ellos le hicieron el golpe, ¿no? Entonces, dése cuenta, la primera transformación pues terminó mal, porque al final tantas luchas nosotros y los norteamericanos, estaba por hacer el mapa, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, pongamos que así es. Los norteamericanos actuales estaban, aquí había unas montañas y hay que se llaman las Apalaches. Las colonias estaban aquí. Esto era la Luisiana, mejor dicho. Ay, ¿qué pasa? Está muy fuerte, parece. ¿Qué? Bueno, las Luisianas, que es el río Mississippi. Es la línea. ¿Qué? Justo cuando pone el micrófono hace interferencia. Cuando se alinea con la bocina. No, cuando yo lo tapo. Bueno, está bien. Entonces me voy a poner... No, es que no. Mejor me pongo acá. Y ustedes ven. La Luisiana, el río Mississippi, Missouri, pertenecía a nadie. ¿Se escucha? Pero lo que hoy es Nueva León y más al norte era Nuevo México, New México, esta parte. Y aquí está después Alaska, acá. Esta Alaska se comunica con Siberia y Alaska estaba ocupada por los rusos, que tenía a Moscú a 10.000 kilómetros de distancia, pero ya estaban en América. Quiere decir que México tenía por frontera norte a Rusia. Miren qué tiempo. Entonces, los norteamericanos no nos sacaron solo Texas, New México, California, acá. Nos sacaron desde los Grandes Lagos todo lo que sería hoy Seattle, el estado de Washington, que es límites con Rusia, zarista. Y entonces, claro, Santana tenía tal territorio que no podía defenderlo, pero no tuvo la capacidad. ¿Por qué? Porque no había hecho España la revolución industrial en el siglo XVIII. España se quedó atrás. Vivió a costillas de México y de Perú con el oro y la plata americana y no hizo la revolución industrial. La revolución industrial la hizo Inglaterra y los primeros norteamericanos son ingleses. Quiere decir que desde el 1770 los americanos del norte hicieron la revolución industrial. Ellos hacían su pala y su pico para poder vivir, porque no tenían indios que trabajaran la tierra. Eso tenían los españoles. Pues los españoles llegaron a México y en vez de trabajar con sus manos, explotaban a los indios. Quiere decir que los españoles hacían trabajar a los indios y los indios trabajaban la naturaleza. Y ellos eran aristócratas que tenían las manos limpias y nunca habían trabajado. Lo mismo que nuestra élite hasta hoy. Nunca. Los norteamericanos no eran así. Tuvieron que trabajar la tierra con sus manos, los blanquitos, porque los indígenas no eran agrícolas, sino nómades. Y cuando llegó el caballo, se montaron arriba en un caballo
y avanzaban los americanos y ellos se iban. Y entonces no podían explotarlos porque nunca habían trabajado la tierra ni había clase campesina. Pero además ellos hicieron la revolución industrial, hacían sus palas, sus picos y sus armas. Con los ingleses tenían buenas armas. No, los españoles en el siglo XVIII y los criollos, Hidalgo primero, pero también Morelos y también después el emperador y después Santa Anna, compraban armas, ¿dónde? En Estados Unidos o en Inglaterra, porque Estados Unidos vendía sus productos industriales en México y el Caribe. Nosotros ya comprábamos la producción de ellos. Entonces ellos eran un país industrial. Y por eso que empezaron, se ocuparon Florida, pasaron la Apalacha, se ocuparon todas las praderas y después llegaron hasta California y nos pusieron los límites que quisieron. 1850 es parte de la primera transformación. México se redujo, perdió 2/3 partes de su territorio, porque perdió toda la planicie de los grandes lagos hasta la Apalacha y el Mississippi, Missouri, habría sido parte de México, pero nunca fue. Miren la historia. ¿Qué le vamos a hacer? España no hizo la revolución industrial. Se quedó desde el 1700 soñando su mundo pasado y se transformó en una colonia inglesa, España. Y nosotros, colonia de una colonia. Entonces, dense en cuenta, estábamos mal. Eso es la primera transformación. La segunda, con Juárez, que tuvo que enfrentar a Maximiliano, que diría yo es el fin de la primera transformación, también con los positivistas, piensan en la ciencia, la tecnología y el Porfirio que se elige 7 veces, pero en el fondo seguimos siendo colonias ya norteamericanas o inglesas, porque tenemos que comprar todos los productos allí. Y la Revolución Mexicana, en 1810, destruyó los grandes propietarios de las haciendas, que eran los terratenientes. Y ahí surge una pequeña burguesía industrial, pero que empieza a dar sus primeros frutos en la época de Lázaro Cárdenas, 1930. Recién surge una cierta industrialización, dependiente de Estados Unidos hasta hoy. Entonces, no hemos dejado de ser dependientes de ellos. Digo esto porque una vez, independizándonos de la Nueva España y de España, empezamos la construcción de un nuevo orden, pero fue un orden neocolonial. Fuimos colonia, ya no de España, sino de Estados Unidos. Hasta hoy. Somos colonia. Claro, el presidente es muy hábil y logra, como el torero, dejar pasar el toro, pero sabe que en cualquier momento lo agarra el toro, porque como Estados Unidos le ha permitido a México dar asilo a alguien que la política norteamericana y de la OEA ha expulsado desde Bolivia. Es una contradicción. Y el avión que trajo a Evo Morales pasó por Brasil, y Brasil es un títere norteamericano, y dejó pasar el avión mexicano. No pudo dejarlo pasar por Brasil sin hablar al Departamento de Estado y decirle, mire,
los mexicanos me quieren pasar por el territorio, ¿qué hacemos? Y ciertamente Estados Unidos le dijo, déjelo pasar. Quizás porque dijeron, mejor es Evo Morales lejos que en Brasil, que en Bolivia, o en Bolivia muerto, porque ya será un escándalo mayor. ¿Se dan cuenta? Eso es la praxis no normal, no la praxis de liberación de Hidalgo, sino la praxis de la construcción y la transformación de un país que quiere ser libre y que está construyendo esa posible libertad. Ese tercer momento es el más difícil de los tres. Es más difícil ser un gran Santa Anna, un gran Juárez, un gran presidente de la Cuarta Transformación, que aún el propio Hidalgo. Porque Hidalgo luchó contra España y estaba claro. Y dio la vida y estaba claro. Pero ahora es difícil. Ahora hay enemigos de adentro, hay enemigos de afuera, hay críticas. Entonces ahora estamos en la política propiamente dicha en toda su complejidad. Quiere decir que cuando hablamos de praxis no es lo mismo. Praxis de un sistema estable, praxis de liberación destructiva de un orden y praxis constructiva de un orden nuevo. Y en eso estamos. Entonces tenemos que darnos cuenta de que esto no es fácil, que es lo más complicado de todo. Y claro, hay traidores, hay confusiones, hay que tener las ideas muy claras. Tenemos que formar políticos. Y no hay escuela de formación política en el kirchnerismo de Argentina. No hay escuela de formación política en el Partido Trabajista de Brasil de Lula. En Bolivia mismo no ha habido escuelas de formación política de sus militantes. No la hay en Venezuela y conozco mucho. Y en Cuba hay facultad de ciencias políticas, pero es una política muy a lo soviético y no en la complejidad de la política hoy latinoamericana. Que sí que la izquierda no tiene una ideología política que sepa defenderse con la ideología neoliberal que se cultiva en todas las universidades norteamericanas, que son más de 3.000, y con grandes científicos, con muchas matemáticas y demás. Entonces, vean ustedes la importancia de la teoría en política y del primer nivel de un orden del que he hablado. El segundo horizonte, dijimos, B, son las instituciones políticas, ¿se acuerdan? Instituciones de orden material, y ahí hay instituciones de economía. Y por eso es muy interesante que ahora se hable de la economía moral. Significa que tenemos que hacer un curso. ¿Qué significa la economía de la Cuarta Transformación? Debe ser una economía que construya un nuevo orden económico, pero nadie lo tiene claro. No está claro la alternativa al neoliberalismo. Y no puede estar claro porque se va construyendo sobre la marcha. Entonces, es una teoría difícil porque hay que ver qué experiencias no neoliberales hay y potenciarlas. Pero es una nueva teoría y de ahí que nos vendría muy bien un Julio Voldvinic para darnos cursos de economía para la Cuarta Transformación. Y hay dos extremos. Unos que dicen, bueno, la economía reformista
socialdemócrata, es capitalista, pero arregla algunas cosas secundarias. Entonces hay una izquierda que dice, pues, es el mismo gato, pero revolcado. Entonces, esos son los reformistas. No funciona. Pero entonces habría que ser revolucionario. Pero una revolución que no fuera capitalista. Claro, hay que saber qué es el capital, muy difícil, cómo funciona, cómo es el orden capitalista y cómo se ataca al orden capitalista. Eso hoy no es posible. Yo conozco mucho a Marx y puedo decir, una revolución, yo he escrito un libro sobre eso, consiste en esto, esto, esto y esto. Pero México no la puede hacer hoy, porque no tiene ni bases para poder hacerlo, ni suficiente teoría para poder hacerlo, ni fuerza del pueblo para poder hacerlo, y sobre todo porque está al lado del país capitalista más grande de la tierra, que si queremos hacer una revolución en serio, como la soviética o la cubana, nos aplastan al día siguiente. Y nos aplastan con un golpe de Estado 10 veces mejor que el que le han aplicado a Bolivia. O se van a chupar el dedo. Entonces, no se puede. Y ahí viene el principio de factibilidad. Hay que hacer lo posible. Y entonces, entre la reforma y la revolución, está la transformación. Bien elegido el término. Para mí un término teórico y técnico. Hablar de transformación no es lo mismo que hablar de reforma ni estrictamente de revolución radical, porque la radical, que digo, tomo el poder y cambiamos todo, no es posible. Entonces, hay que hacer cambios, pero no meramente reformistas, sino cambios que comiencen a hacer un proceso, que parecen reformistas, pero la intención es ir con el tiempo cada vez más profundamente. Entonces, los militantes tendrían que saber qué es lo que se intenta a largo plazo. Y decir, eso hoy no es posible. Pero podemos hacer esto, esto, esto. Pasos. Y eso es fundamental. Y esa es la situación que nos encontramos. La política que yo quiero mostrar no es una política como la que pensaba el Che Guevara. El Che Guevara pensaba una política revolucionaria, o Lenin, un nuevo Estado, superar el capitalismo y empezar. Cuidado, hubo 70 años de revolución radical en la Unión Soviética. ¿Y qué pasó? Fracasó. Hacha. Tenemos que pensar qué pasó. Y eso no se ha hecho. En la Unión Soviética no conozco hoy en Rusia un gran libro que diga qué aprendimos de los 70 años del socialismo real y cuáles fueron los errores. No hay. Hicieron borrón y cuenta nueva y pasaron al neoliberalismo sui generis, primero con Gorbachev, después con Yeltsin, que era un borracho, y por último Putin, que era, como Stalin, jefe del servicio de inteligencia. Sabía el currículum de todo el mundo.
porque era el que tenía en sus manos el conocimiento de todo el país. Y no es por decir, pero Putin puso de pie a la Unión Soviética de nuevo, sobre el petróleo y el gas ruso. Y con una alianza que ha logrado con los chinos, que políticamente no pueden enseñar qué es lo que están haciendo. Ellos mismos no pueden dar una clase teórica en qué consiste la política china. Dicen que es una meritocracia confuciana. Miren, parecía que era el estalinismo, que el Partido Comunista Chino era el partido más grande comunista del mundo, que ustedes han visto en la película, ¿no? Sube el primer ministro y todos están ahí cuadrados. De paso, no hay ninguna mujer. Y cuando aplauden, hasta lo hacen a ritmo. Parece que un tambor atrás le hace hacer. Son 6 millones de miembros del partido. Miren, China 6 millones y un demagogo mexicano quiere que Morena tenga 10 millones, el doble que la China, y la China tiene 1.600 millones, quiere decir 400. La China es 10 veces más grande que México y tiene 6 millones de miembros del partido. México con 600.000 sobrarían. Dice que el padrón de Morena son 3 millones, ya son 5 veces más que los chinos. Porque no se necesita muchos miembros. Bueno, en la China había 200.000 mandarines y tenía 500 millones. Ahora tiene 3 veces más de habitantes, sería 1 millón de mandarines, pero tiene 6 millones de mandarines, es decir, miembros del partido. Porque él está lineano, pero ellos dicen, no, es una meritocracia confuciana. Han agarrado a Confucio y ya no a Marx. Lo han nacionalizado, pero cuidado, Mao Zedong tiene un libro sobre la praxis y cita Marx. Pero si ustedes lo leen en serio, él está citando a Wang Yanmin, un gran neoconfuciano del siglo XVI. Dice, Marx dice la praxis, justamente, tiene un Mao. Y la praxis es una experiencia, y explica lo que es una experiencia, y usted dirá, que Marx, qué bien. No, está citando a Wang Yanmin en nombre de Marx. Era chino, Mao Zedong. No tan marxista. Bueno, hay que descubrir las cosas. ¿Esto para qué? Para que ese tipo de revolución, para nosotros, es factiblemente imposible. Y entonces alguno va a decir, el profesor Dussel es reformista, porque no quiere hacer hoy la revolución cubana o de el Che Guevara. No, no lo voy a hacer, ni pienso hacerlo, y creo que no es posible. Necesitamos una teoría del siglo XXI que no sea reformista, que cambia cosas para que todo sea igual, ni revolucionaria, que de un día para otro ya somos post-neoliberales. No, no tenemos la alternativa al neoliberalismo. Y se la va a hacer sobre la marcha.
¿Cuánto tiempo el capitalismo necesitó? Primero, para usar la palabra capitalismo y para saber lo que era. 3 siglos. Antes era capitalista, ni sabía lo que era el capitalismo, ni tenía nombre, ni podía explicarlo. Lo estaba practicando. En el siglo XVI, un español no hubiera dicho, sí, el siglo XVI fue un capitalismo dinerario mercantil. Era la plata. Y era capitalista, ya no era feudal. Pero los españoles ni sabían lo que estaban haciendo. Lo estaban practicando. No había ni teoría ni nombre, pero lo estaban practicando. Y la revolución tecnológica del siglo XVIII pensó que era un milagro tecnológico. Y no, era el capitalismo industrial. Nadie lo había definido. Y nosotros no podemos definir la alternativa al neoliberalismo, sino aspectos a partir de principios en que podemos ir negando al neoliberalismo parcialmente en favor del pueblo. Y eso es lo que ha hecho Evo Morales. Él ha hecho un fantástico desarrollo nacionalista, popular, 2 términos que no le gusta mucho al marxismo tradicional. Yo conozco a Marx. Marx no usa la palabra pueblo, usa la palabra clase obrera y usa la lucha de clases. Pero lo que se trata hoy es lucha de pueblos. Y clase y pueblo no es lo mismo. Y hay una clase en sí y una clase para sí, y hay un pueblo en sí y un pueblo para sí. Y el pueblo para sí es el pueblo que de pronto se descubre actor de la historia. Y eso es lo que está pasando en este momento en América Latina. Ahora también Colombia, también Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia está saliendo a las calles. Argentina ha triunfado. En Brasil ha ganado en realidad Lula, pero lo metieron preso y es un sinvergüenza el que está. En México estamos en una situación donde el sujeto de la historia no es la clase obrera. Lo siento. ¿Por qué? Porque la clase obrera es una minoría que trabaja en las grandes empresas, que tiene seguridad social, que tiene una relativa estabilidad, y lo explotan, sí. Produce, crea plusvalor, sí. Pero los marginales, que son muchos más que los obreros, ni son explotados. Dice Franz Hinckelhammer, es una maldición ni ser explotado porque se pueden morir. Y el obrero no sale a la cabeza de una manifestación porque no vaya a ser que pierda el puesto de la Volkswagen y entonces la estabilidad que tiene no la quiere poner en cuestión. Hoy la cabeza del proceso revolucionario o crítico no son los obreros, son los marginales, son los feministas, son los que luchan contra el racismo, son la tercera edad, la revolución blanca que quieren que se les dé, y otros sujetos, los cuales todos juntos constituyen el pueblo. Y entonces ahora es la lucha de pueblos. Y lo que está levantándose no es un pueblo en sí. El pueblo en sí es un bloque social de los oprimidos. Los indígenas, que no son clase, muchos de ellos viven de la autoproducción y ni son campesinos. El campesino es el que tiene un salario, es un peón de un estanciero. Los indígenas no ganan salario por cultivar su tierra, es autoproducción.
Los marginales no son clase obrera. Y los feministas no son clase obrera. Es el problema de la dominación del género. Los que luchan contra el racismo, la raza, no es una clase social, es un tipo de dominación. El pueblo es un bloque social de los oprimidos, en sí. Pero hace poco, en unas clases que he tenido con los alumnos, yo cada semana aprendo algo. El pueblo para sí es el pueblo que toma conciencia que es el actor de la historia, que no es lo mismo que ser un sujeto pasivo. El pueblo es el bloque social de los oprimidos, sufriente, explotado y silencioso en sí. Pero ahora se levanta. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de que debe cambiar la historia. No es lo mismo ser un sujeto pasivo que un actor de la historia. Esta diferencia entre en sí, como sufrir la opresión, y el para sí, descubrirse actor de la historia, son dos sentidos de la palabra pueblo. Y ya no la debo a nadie, la estoy inventando. Un servidor. Digo esto porque eso es lo que estamos observando y eso nunca ha sido dicho. Y el marxismo que conozco muy bien, he escrito 5 tomos y soy un marxista reconocido en Italia, en Estados Unidos y en muchas partes. Marx no tuvo ese concepto porque hablaba de la clase, porque en Inglaterra y en Europa, no era en Alemania que estaba atrasada en la época de Marx, el actor colectivo más importante era el obrero de las grandes fábricas, y los que no tenían trabajo, los lumpen, eran minorías, 10%, en los barrios más pobres de Londres, de Manchester y de todo. Lean el libro de Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra. Los obreros eran muchísimos y eran los luchadores, pero ahora ya no. Y sobre todo un obrero en Londres o en Nueva York o en California vive a costilla de los obreros mexicanos porque ellos ganan 1.500 y aquí se les paga 300. Entonces, ¿cómo es que viven? Porque nosotros les estamos haciendo el trabajo. Y hay también, ¿cómo decirlo?, una complicidad de los obreros de los países ricos que también explotan a los obreros de los países pobres. Y entonces ya proletarios del mundo unidos ya no funciona. Porque si se unen los de la periferia, los del centro se quejan. Miren, se quejan de que ahora las maquiladoras pagan $300 y ellos pierden el trabajo. Y entonces están en contra de los obreros mexicanos, de Tailandia, de los países del Asia y de la India que ganan menos. Y el obrero está en contra del obrero del centro y la periferia. Eso Marx no pudo pensarlo, o sí lo pensó, pero no supo sacar las conclusiones. ¿Se dan cuenta? La situación nuestra es sui generis, significa es única. Ningún europeo me la va a explicar, ni ningún norteamericano, porque ellos ven sus problemas de países desarrollados, pero yo veo la explotación de ser colonial. Y entonces lo que ha pasado en Bolivia es porque somos colonia.
neocolonia. Y todo el levantamiento de Venezuela contra los norteamericanos, no contra Maduro. El pueblo colombiano contra los norteamericanos por un gobierno de derecha, los ecuatorianos, los chilenos y ahora los pueblos bolivianos y el lulismo o el Partido Trabajista en Bolivia, todos estos son pueblos que cobran ahora conciencia de ser los actores, de luchar contra su miseria, porque son pobres. Y entonces quieren vivir una vida. Miren qué interesante. La televisión es contradictoria, porque tiene que hacer propaganda de productos para venderlos. Entonces pone un modelo de auto, pero ese auto, que puede costar $500,000, jamás lo podrá comprar un pobre. Entonces mira ese auto y dice, yo en mi vida voy a tener un auto así, pero le muestran un bien que él nunca podrá comprar. O es decir, le están creando una rebelión. O es decir, al hacer la propaganda, está creando en el pueblo un decir, estos desgraciados hacen la propaganda para los de Santa Fe, pero no para los de Iztapalapa. Y entonces se están haciendo propaganda en contra. Y por eso surge la conciencia del pueblo de todos los bienes que ellos nunca van a poder comprar. Y entonces le están haciendo la propaganda a que digan, tengo que ser actor de un nuevo sistema. Ahora, eso hay que dárselo con teoría, no con pura rabia, sino mostrarle cómo son los mecanismos de la explotación, que no son fáciles, pero que no se enseña en ningún lado, porque sería crítica al capitalismo y no se enseña en ninguna universidad privada y algunos profesores en la pública, porque también en la pública son conservadores. Y entonces el pueblo no está enterado. Por eso tenemos que hacer una escuela de cuadros para que la gente entienda qué es una política de dominación, una economía de dominación, una enseñanza de dominación. Todo lo que aprendemos es contra nosotros. Me decía un compañero, la geografía que enseñamos, el mapa mundi, ¿no? El mapa mundi que se enseña, Groenlandia es enorme, también lo es Canadá, y después Sudamérica es chiquita. El África es más chica que Groenlandia y es 8 veces más grande que Groenlandia. ¿Y cómo puede ser igual? Y entonces Europa es grandota, pero el sur es más chico. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un punto que es el Polo Norte, pero si yo lo hago en un rectángulo, ese punto está aquí, en todo lo largo. Y entonces, donde en la esfera se hace chiquito, al ponerlo yo abierto, el hemisferio norte es muchísimo más grande que el sur. Además, el norte está arriba y el sur está abajo. ¿Ah? ¿Normal? ¿Y qué le dijo a usted que el norte está arriba? Invertamos el mapa y hagamos un mapa donde América del Sur está acá y el África está acá y luego el Asia y Europa están abajo. El norte está abajo y el sur está arriba. ¿Por qué? Porque lo que está arriba es la cabeza y lo que está abajo son los pies. Entonces le da más importancia a lo que está arriba, el penthouse, y lo otro es la base. Ya estoy valorizando el norte, el sur, haciendo más grande el norte,
por las proyecciones que se hacen y achicando el sur. Entonces, en el sur está el 80% de la población, pero tiene apenas la mitad de la geografía según esto. Quiere decir que hasta un mapa que se enseña en geografía puede disminuir nuestra importancia hasta ese punto, que es decir, toda la historia y todos los demás aspectos. Tenemos entonces que repensar todas estas cosas para poder tener una teoría política que nos permita entender lo que está pasando. Porque si algunas personas pueden hacer un análisis de lo que pasa coyuntural, significa qué está pasando en Bolivia, para que no me engañen, tengo que tener una formación política. Y los dirigentes de Morena tendrían que estar muy claros. Después llegan a ser diputados y senadores. ¿Y de dónde sacan su formación? Muchos de ellos pues no tienen formación política y se venden al primer postor. Entonces tenemos que formar la gente y verlo. ¿Cuál es el tercer nivel? Sí. El tercer nivel en la política. El tercer nivel le llamo yo la tercera constelación, la creación del orden nuevo. Sí, pero en el primer cuadrito está la praxis, el segundo son las instituciones. Y el tercero, yo le llamo a esto A, el segundo a las instituciones, y C, los principios éticos o normativos. Hablar de la economía moral, es moral. Hay principios morales. Y justamente en mi libro, las 16 tesis de economía política, desde la tesis 13 en adelante, 13, 12, es 1189. Se la voy a mostrar para que vea la extensión. 189. En la primera parte explico la estructura de la economía. Mire, en este libro explico aquí la economía. Y en la segunda parte, que ustedes ven que es más grande, explico la ética, la normatividad crítica en la economía. Es la moral. ¿Cuál es la moral de la economía? Y entonces, pues, es importante. Le dedico más tiempo a la moral casi que a la economía, pero de la economía, porque la economía y la capitalista roba al obrero. Piensen que hay un capitalista y puede tener una fábrica de 5.000 obreros. Esa es la proporción. O es decir que hay uno enriquecido y hay 5.000 que trabajan para él. ¿Cómo es que este hombre se hace rico? ¿Y qué es lo que le pasa a los trabajadores que aunque trabajen son pobres o ya saliendo de la pobreza, pero ni siquiera llegando a una clase media que puedan decir es una vida interesante? ¿Cómo el capital explota al obrero? Eso es invisible. Yo lo miro y hay una pared que me impide descubrir el secreto de la causa de cómo me explotan. Yo dije, yo quiero ganar salario mínimo. No, le voy a pagar 2 salarios mínimos. Es un patrón fantástico. Y dijo que me iba a pagar 2 y me los paga. Es un hombre decente. Y sin embargo, me está explotando. Y sin embargo, está haciendo ganancia. ¿Cómo puede ser que el pobre trabaje y siga siendo pobre y el rico, que tiene las propiedades de la fábrica,
que pagan un empresario, porque cuidado, si fuera un ingeniero que trabaja su fábrica, todavía podría decir es un empresario. Pero hay gente que es propietario de una fábrica y que la visita, si la visita alguna vez, porque la compró y después es un empresario y al empresario le paga un salario y también lo explota y se enriquece sin haber trabajado. ¿Cómo se produce ese misterio? Estudie un poco cómo es y va a descubrir en qué lo están explotando. Pero eso está detrás de un muro y usted no lo ve. Y más, el propio capitalista que gana dinero y se enriquece puede ignorar de dónde sale su dinero y cómo explota al obrero, y todavía en Navidad le hace unos regalos a la gente y todos son felices y es un gran tipo, un gran empresario, pero se enriquece. Y él dice, ¿de dónde viene? Bueno, viene de mi capacidad como empresario. Piensa que es muy hábil en vender más caro de lo que hizo y por eso tiene ganancia. O es decir, usó un dinero, costo de producción, pero el precio fue más alto y entonces sacó la ganancia él porque logró ponerle más precio de lo que gastó para producirlo. Y entonces el empresario se cree que él es muy inteligente y por eso gana. Es falso. Es porque le ha robado al obrero. Pero ni el obrero ni el capitalista están enterados. Es fantástico, es un sistema que no se ve de dónde sale la riqueza. Hay que hacer una descripción muy despacito y decir, aquí te está robando. ¡Acha! Nunca lo había pensado. Entonces, el capitalismo es un sistema en donde el empresario o el propietario del capital explota al trabajador y le saca una parte de su producto sin conciencia, ni el capitalista ni el obrero. Hay que enseñarlo como ideología al partido. Y entonces todos se enteran y ahora sí podemos empezar a luchar, claro, cuidado, contra el capital. Y eso ya es más grave. Eso ya es más grave, porque eso es revolución. Mientras tanto, yo puedo condecorar a Slim. Porque al menos Slim es un capitalista mexicano que logra luchar contra la AT&T, la compañía eléctrica norteamericana, y deja sus bienes en parte en México. Y en parte le invierte en Estados Unidos, en Rusia, en Brasil y donde sea, también el dinero mexicano. Pero es más nacionalista que si fuera una compañía telefónica norteamericana. Nos beneficia un poco más. Pero si se pone en cuestión la cuestión, al fin se va a inclinar por el capital mundial, no por el capital mexicano. Entonces, es una transición. Tenemos que dar un paso posible. Y más no se puede porque sería demasiado evidente y se nos pondrían en contra a fundirnos. Entonces, la política exige a veces, por el principio de factibilidad, avanzar despacito, fortalecerse, pero miren, ¿quién más fuerte que un gobierno súper exitoso como Evo Morales? Y lo han echado abajo. Y contra el pueblo. Y bolivianos lo han echado abajo, pero algunos son más ricos, pero no solo, son racistas. Entonces, ¿cómo que un indio sea presidente? ¿Cómo que hayan puesto la bandera de los
indios en el Palacio Presidencial. ¿Cómo que ahora son iguales y caminan por la calle las señoras, las cholas, con sus sombreros y sus grandes faldas, van por la calle derecho? Me decía un empleado o un miembro de la Embajada de México, me acuerdo el tiempo, era blanquito, que yo en La Paz iba caminando y la chola que me veía que yo venía, salía y dejaba pasar. Se iba por la calle, no iba como los afros en Estados Unidos, que no podían subirse a los buses, y cuando aquella afro negra se quedó sentada y el blanco le dijo, déjeme el asiento, él le dijo, no, y fue toda la rebelión con Martin Luther King, y los afros empezaron a luchar. Eso es racismo. Eso pasaba en Bolivia, se acabó. Ahora tienen un secretario de Estado, una chola, con su sombrero y su falda, una indígena, ministro de Educación, un blanco, no lo aguanta. Entonces, jugaron sobre el racismo, sobre el machismo, y le agregaron el decir un fraude que no existió ni se ha probado, y todo el mundo estuvo de acuerdo que era un fraude, los medios de comunicación, y reconocieron a una presidenta que no es presidenta, que sacaron al presidente, al coordinador del Senado, al coordinador de los diputados y a la siguiente, que eran las 4 personas que podían ser presidentes, y luego eligieron a una diputada cualquiera que no puede ser de un partido que tiene el 4% en Bolivia, y la pusieron de presidenta contra la Constitución, y hasta la Unión Europea, la gran Europa, la Unión Europea ha reconocido a la presidenta que es completamente ilegítima. Si es Estados Unidos con Trump, es lógico, si lo han puesto ellos. Pero la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, esos países que parecía que eran cultos, aceptar ese presidente significa que son pequeños títeres de Estados Unidos, todos los europeos. Cuando yo voy a Europa, y hace un mes estuve en Heidelberg, les digo a ustedes, son lacayos de Estados Unidos, aunque se creen independientes. Eso es una vergüenza, reconocer esa presidenta. Y prácticamente todos los países democráticos. Entonces, uno se da cuenta del cinismo, la mentira, la contradicción ética de toda esa gente. Pero bueno, él es sabido y hay que contar con ello. A ver, sí, una pregunta. Pero hizo su juramento frente a una Biblia y frente a un crucifijo, esta nueva presidenta, y acaba de mandar al ejército a vaciar el banco donde estaban los lingotes de oro, se los llevó al ejército, y dijo ella que los... Gracias. Que acaba de asaltar el banco donde estaban guardados los lingotes de oro del país boliviano, que estaba caracterizado como uno de los 50 países más ricos en lingotes de oro. Vaciaron el banco, se llevaron los lingotes y dijo ella que los iba a repartir en el ejército como su salario por reprimir al pueblo, y al primero que se le oponga tienen la orden de dispararle. Y les repartió los lingotes de oro que eran del pueblo de Bolivia. Entonces, no entiendo. No entiende muy bien. Y esos soldados, porque los cuadros del ejército son blancos, la mayoría blancos, pero los soldaditos son mestizos y hasta indígenas, y tiran balas a su pueblo. Qué terrible, qué cambio de mentalidad
han logrado en las escuelas militares. Por eso que en México los militares han hecho ahora una expresión de legitimidad y de obediencia al presidente. Pero yo no necesito hacer un acta, si es que amo a mi esposa, diciéndole públicamente, digo que te amo. Eso es obvio y no hay por qué expresarlo. Si lo expreso, significa que quizás haya algo detrás. Así que yo tengo barba y no, ojalá que no, pero a poner las barbas en remojo. Bueno, una pregunta. Oiga, del riesgo que los empresarios ponen en riesgo su propio dinero cuando dan trabajo, y aquí en México los impuestos son casi el doble de lo que es un sueldo. Entonces, muchos de los mexicanos tenemos la idea, porque la mayoría somos católicos, de que el dinero es malo y que tenerlo es malo, y tenemos mucho esa idea. Sin embargo, y si les decimos a varios de los que estamos aquí, ¿tú pondrías en riesgo tu sueldo por poner otro? Ah, no, por poner un negocio te dicen, no, es que si no me da ganancias yo prefiero mis vales. O los que estamos en cualquier partido político, y en la época antiprianista era, ¿sabes qué? Yo me voy a brigadear, pero tú me das la subdirección de salud, aunque yo sea... ¿Qué conclusión petrolero. sacas de ese argumento? Que hay que, la economía moral, como usted dice, el dinero es una herramienta con la que estamos intercambiando mundialmente para sobrevivir. Hay que cambiar la mentalidad desde el partido, de decir, ¿sabes qué? Ok, me lo voy a ganar, y si yo quiero ser empresario, pongo en riesgo, porque ser rico no es malo, o desde mi perspectiva, y eso con todo respeto, si él hace girar su cerebrito para poner sus negocios, pues qué padre. Si fue a partir de su dote matrimonial, también qué padre, porque muchos que han recibido igual esa dote que tienen... Bien, mira, eso lo vamos a tener que hacer en el curso de economía. En un diálogo que tuve con Aristegui, dijo que no solo los católicos conservadores están detrás del golpe en Bolivia como estuvieron con Pinochet, que sería algo muy semejante al PAN, sino que hay evangélicos que predican una teología de la prosperidad, que dicen, el que se vuelve rico es una bendición de Dios. El dinero, dicen, no es malo, pero si se logra sacar, significa que Dios me bendice. Esa es la teología de los grupos evangélicos que se han levantado contra los indígenas porque piensan que el dinero, cuidado, el dinero es ambiguo. Pero el fundador del cristianismo dijo, hay dos dioses, Amón y el Dios de Israel o cristiano. Amón era el dinero. Y dijo, o el dinero o el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el dinero tienta y pareciera que atrás del dinero hay poder. Y lo hay, porque el dinero puede comprar todo. Miren, en la Edad Media hasta se daba dinero para que el alma del purgatorio saliera del purgatorio. Así que hasta salvaba las almas. Bueno, ahí se levantó Lutero con razón y dijo, eso es una herejía. El dinero es peligroso, no es bueno, es peligroso. Si yo lo tengo obtenido por un trabajo para comprar aquello que me es necesario para la vida, bueno, es un medio de cambio, perfecto, perfecto. Pero cuando empiezo a acumular un dinero que obtengo de la explotación de otro, ese dinero es el demonio, por lo menos para el fundador del cristianismo. Sí, y si yo soy
capitalista y tengo una gran empresa y tengo 5.000 obreros y le pago 2 salarios mínimos, pongamos 6.000 pesos, pero él me produce bienes por 10.000 pesos. Entonces, yo le robé 4.000, aunque le pagué 6.000. Y esos 4.000 le llama Marx plusvalor. Eso es pecado. Y ese pecado se acumula. Y después puede comprar a otros y ahí viene la corrupción. La corrupción, ¿por qué viene? Porque la gente, en vez de decir, yo gano mi sueldo de empleado y tengo el gusto de servir a mi pueblo. Eso es un político honesto. Pero el que dice, ahora me nombraron representante y ahora me toca. Y tonto, el año de Hidalgo, tonto el que deja algo. Pero eso empiezan desde el primer año de los 6. Y entonces, aún gente de Morena, son humanos y son mexicanos, dicen, ahora me toca. Y la mamá de él le dice, hijo, ahora te toca. Porque también es ya en la educación. No es que por naturaleza seamos corruptos, lo somos por cultura. El dinero mal habido en cristiano es un pecado y en ética es un robo, es una injusticia. Y entonces, cuidado, es ambiguo y peligroso. No solamente un riesgo, peligroso. Porque si yo pongo como proyecto estar en la riqueza, eso supone inevitablemente producir la pobreza en otros. Si yo pongo el proyecto en un bien común, como dicen por el sur, para todos todo, cuidado, para nosotros nada, yo digo, no, hay un error. Para todos todo, y para nosotros lo proporcional en el todo. O es decir, si para todos todo, yo también tengo derecho a la parte que me toca. Y ahí estoy bien. No para nosotros nada, porque entonces nos morimos de hambre. Está bonito, pero no está bien formulado. Es para todos, todo. Y para nosotros, lo que nos toca como parte del progreso del pueblo. Entonces, si yo trabajé para tener 100 y fuimos 100, bueno, yo voy a tener ahora la una parte de las 100. Y antes era 1 y ahora tengo 2 porque se hizo 200. Ese dinero me sirve, cuidado, como medio de cambio por mercancías para vivir. Y ese dinero es un instrumento de cambio. Pero si yo acumulo y acumulo la sangre del otro, entonces eso es pecado. Eso es lo que dice el fundador del cristianismo y la ética de los profetas y los indígenas. El capitalista no, porque el capitalista dice, en el mercado hay competencia y triunfa el más inteligente y el más fuerte. Y el menos fuerte y menos inteligente se funde. Bueno, trabaja para mí y yo te exploto. Y entonces vencen los fuertes. Eso es darwinismo y eso es pecado en cristiano. En ética es injusticia y eso es la esencia del capital. Porque el capital lo que intenta es subir la tasa de ganancia. O es decir, que un capitalista funciona bien cuanto acumula más dinero. Y si a su vez yo digo que Dios me bendice por eso, es una teología demoníaca, no cristiana. ¿Cómo? Dan trabajo y muchos no están dispuestos a poner... Cuidado. Mira, yo no conozco a nadie que no quiera trabajar. Lo que pasa que hay algunos trabajos que ni vale la pena, porque si usted trabaja como un animal 10 horas y le pagan un salario mínimo, no puede alimentar a su familia. Entonces viene una especie de pesimismo y dice, entre que me muera trabajando y no gano nada, pues me muero y se acabó.
No hay vagos. Los mexicanos, cuando van a Estados Unidos, son los que trabajan más que nadie, porque pueden trabajar. Aquí no se los deja trabajar. No hay eso de que trabajen. Todo el mundo quiere trabajar cuando ve el beneficio y ve que avanza y que la casa mejora, que los niños comen, que pueden ir a una escuela pública buena y que no hay necesidad de colegios privados. En Alemania, país más desarrollado de Europa, no hay colegios privados y no hay universidades privadas. Hay una chiquita de segunda, es una universidad patito, pero las grandes universidades alemanas son todas gratis. Que me vengan a hablar de universidades privadas. Eso es Estados Unidos, un país capitalista, racista, machista y otras cosas. Y la tenemos por ideal. Es un país duro, que tiene pobres y que los desprecia. Conozco Estados Unidos. Soy miembro de la Academia Americana, dicen ellos, es norteamericana, de Artes y Ciencias, que es la academia más importante de los intelectuales norteamericanos. La conozco y no sé por qué me hicieron miembro de la academia, pero porque dicen que la dan a personas que muestran creatividad. Y ciertos científicos norteamericanos son honestos y cuando ven creatividad en alguien que les critica, son capaces también de premiarlo. Pero eso es una élite crítica, pero la mayoría no es así. El dinero es un dios al que se inmola la gente. Le voy a decir un texto de mi tesis en la Sorbona, en Francia, con el que saqué un doctorado en el archivo de Indias. Miren lo que dice. A poco que para acabar de perderse esta tierra, ese texto es de 1550. 1550. A poco que para acabar de perderse esta tierra, los españoles han descubierto una boca del infierno. Era la boca de la mina de Potosí, en Bolivia. Vuelvo a empezar. ¿A poco? Porque fue el descubrimiento de esa mina en 1546. ¿A poco? Que para acabar de perderse esta tierra se descubrió una boca del infierno, por la cual los españoles, y el que escribe eso es el primer obispo de Potosí, que era un español, que los españoles inmolan gran cantidad de gente a su Dios, que es la plata, y es una mina que se llama Potosí. Ese obispo vio una boca, y hace poco un amigo fue a Potosí, dice, es terrible ver la boca. Ahí murieron más de 200.000 indígenas. ¡Ja! Entraban y morían adentro. A poco que para acabar de perderse esta tierra, se descubrió una boca del infierno, dice el obispo. Y es una mina de plata que se llama Potosí. La plata es el dinero. Y fue el primer dinero mundial. El dinero chino era chino y el hindú era hindú y el azteca era el cacao y cada cultura tenía una moneda. En el siglo XVI, en la calle Moneda, no se imaginan, se imprimían las monedas que eran aceptadas por primera vez en la historia mundial, en todo el mundo, porque era el peso en plata. Entonces, era un gramo. Yo podía pagar en la China, en la India, en Japón, en Alemania, en todas partes,
porque valía la plata. Y por eso se llama peso. Pesa una onza de plata. La primer moneda de plata, no de plata, de moneda mundial, se hizo en la calle de la moneda en México. Pero se hizo, miren lo que decía otro obispo de Oaxaca en el 1625. El oro y la plata que va a esos reinos de México a España va conseguida con la sangre de los indios y va envuelta en sus cueros. ¿Qué tal? Y era un obispo de Oaxaca. Dos obispos. Para que ustedes vean cómo pensaban que era la moneda. La moneda es un dios. Si se usa bien, es un medio de cambio. Pero cuando se acumula, es el anticristo. Es el demonio. Para los cristianos, por lo menos. Y como estos se dicen todos cristianos, pues el policía que él iba con un Cristo crucificado y le agarraba el crucifijo y le daba por la cabeza a los indígenas, es una contradicción. A un muerto como Hidalgo, dárselo a un indígena que estaba colaborando con Hidalgo. Esas son las contradicciones de la historia. Será muy interesante hacer un curso de economía política para entender muchas otras cosas. Yo estoy haciendo no más que de política. Hay que hacer de economía, hay que hacer de estética, porque hay una belleza del sistema, porque en la de televisión ponen un auto y una muchacha, pero es una blanquita de Televisa, blanca, y la gente puede decir, yo en esta palabra no veo ninguna así. Y entonces también es racista, porque eso es el prototipo de belleza. Y la belleza, cuando uno ve un rostro de un africano, las narices que respiran, los labios que son bien sensuales, es una belleza. Y la gente dice, oh, qué feo. Bello para tú que eres blanco y de los labios así. Es como los chinos. Los chinos dicen, mira esa gente, tiene los ojos redondos como los caballos. Nuestros ojos son estilizados, son humanos. Ellos tienen los ojos humanos. Y cuando nos ven a nosotros, los dos ojitos, eso es humano. Nosotros con los rentos somos como caballos. Entonces, ve, todo es del cristal, del color con que se mira. Bueno, sigamos la próxima.